Buena tarde a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra clase de esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. A todos, buenas Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, me alegra saber que están por acá, prestos a compartir y a recibir nuestra clase el día de hoy. Vamos a compartir el conocimiento básico que está desarrollado en nuestro programa de estudios. En las sesiones anteriores, en las clases que anteceden a esta, vimos todo lo que se relacionó o se relaciona con lo que es el territorio de un estado, las formas de adquirir el territorio, principios de derecho internacional público que intervienen en la actividad del asentamiento y del ejercicio de soberanía por parte de un Estado que proclama ser el propietario, ser quien ejerce soberanía sobre un territorio. Y sobre ese esquema, entonces también analizamos todo lo relacionado al territorio guatemalteco con el cual o en el cual vimos las diferentes formas de establecer los límites con los estados con quienes colinda. Hablamos de qué manera el estado de Guatemala y el estado de Honduras llegaron a acuerdos significativos para poder establecer las fronteras, los límites y las fronteras de los mismos, y que a pesar de que cada uno estimó al final que habían perdido con relación al territorio y a los límites, pues básicamente respetaron esos límites y son los que se mantienen en la actualidad. Luego, con El Salvador, sin conflicto alguno, se fijaron los límites y de común acuerdo también establecieron bases de común acuerdo de relaciones pacíficas y amistosas, no solo dentro de los pueblos, sino que también entre gobiernos y estados. Posteriormente hablamos de México, o inicialmente hablamos de la manera como se fijaron las fronteras con México, al que Guatemala se había anexado en un momento determinado y posteriormente separado del mismo, y como resultado de ello también Chiapas y Soconusco, que eran los territorios en disputa, y dentro de los cuales el Estado de Guatemala reclamaba ahí basado o fundamentado en una de las doctrinas del derecho internacional, y al igual que México, que también argumentaba una de las doctrinas o se apoyaba en unas doctrinas al principio para alegar su posición y la pertenencia del territorio de Chiapas y de Soconusco. Sin embargo, al final de ello se estableció que el general Justo Rufino Barrios adoptó la posición
asumiendo las facultades que le daba el Congreso de la República para negociar y ponerle fin a ese conflicto de linderos, ese conflicto de límites entre el Estado mexicano y Guatemala, o el Estado, la República de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Guatemala. Y de esa manera, entonces, se fijan los límites y Guatemala pierde esa parte del territorio en conflicto. Y posteriormente vimos la otra parte que aún es un saldo pendiente, saldo insoluto, en el que Guatemala viene desarrollando de diferentes encuentros a partir de la misma, del mismo apoderamiento o posesión de las potencias europeas con respecto al territorio de Belice, que en un inicio no se le conocía bajo ninguna denominación o bajo ningún nombre. Posteriormente, vimos que se sucedieron una serie de tratados con los cuales las repúblicas, los estados europeos, básicamente las coronas europeas, en constantes guerras y en conflictos y encuentros y desencuentros, llegaban, una vez perdida la guerra por parte del Reino de España, pues entonces ya se celebraban contratos o convenciones internacionales entre cada una de las coronas con la finalidad de otorgar concesiones y fijar soberanía sobre el mismo territorio de Belice. El afán, vemos el afán también del Reino Unido de ir avanzando y penetrando cada día más el territorio de Belice y el territorio guatemalteco. Con posterioridad, una vez que se proclamó la independencia entre España y Guatemala, entonces encontramos ya negociando a Guatemala con el Reino Unido, celebrando convenciones que son las que tratan en un momento dado de fijar los límites y el territorio de Guatemala y el territorio de Belice. Vimos cómo fueron fracasando esas convenciones, pero que en la actualidad resaltan y resurgen y se retrotraen para alegar la pertenencia del territorio por parte de Belice. Entonces, la intervención del secretario general de la OEA, haciendo propuestas determinadas, proponiendo comisiones que buscan en todo momento la conciliación entre entre las altas partes intervinientes, y que al final son rechazadas
con lo cual se vuelve a retomar el tema por parte del secretario general y él otorga o más bien propone que el diferendo debe ser resuelto de forma judicial, de manera jurisdiccional, ya sea por parte de un tribunal arbitral, un tribunal permanente arbitral, o por parte de la Corte Internacional de Justicia, previa aprobación de ese sometimiento a jurisdicción internacional por parte de las poblaciones de esos dos estados en diferencia con relación al territorio. Guatemala, de alguna manera, en el 2018, hizo lo suyo con relación al territorio beliceño y a presentar su posición con respecto a que considera positivo que sea un órgano internacional judicial el que resuelva el problema. Sin embargo, la situación todavía está en posición de Belice para ver si en un momento determinado se presenta o ellos están de acuerdo en someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal de arbitraje. Tanto ahí está la situación aún. Guatemala sigue batallando con relación a esa situación y veremos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos. Nos toca entonces, de conformidad con el programa de estudios, entrarle al punto 6, que se refiere o que abarca las instituciones de protección del derecho humanitario, la neutralidad y medio ambiente y economía. Es decir, instituciones de protección que se manejan a nivel del derecho humanitario. Si lo maneja a nivel del derecho humanitario, básicamente no estamos haciendo referencia a un derecho internacional público, sino que básicamente a un derecho especializado que se deriva de los conflictos o de las conflagraciones que existen entre diferentes estados o de manera multilateral, interviniendo para, de alguna forma, desde algún aspecto, sofocar la situación de conflicto armado e intervenir para lograr la pacificación del mismo, o como instituciones internacionales de la guerra que tienden a promover la escalada de los diferentes conflictos que se suceden a nivel de los diferentes estados en las diversas partes del continente. De esos conflictos, definitivamente vamos a encontrar siempre secuelas, siempre repercusiones y consecuencias que afectan a la población civil no militar que interviene o que es víctima, podríamos decir, de las guerras, de los bombardeos, de los enfrentamientos
en donde quedan en algún momento en el centro, en el medio del enfrentamiento, y entonces como resultado de ello tenemos el fallecimiento de civiles dentro de estos conflictos que tienen como resultado una posición de carácter político, de dominación, y que se dan siempre regularmente dentro de las potencias, con la idea, en algún momento también, de apropiación, no solo de territorios, sino que también de los recursos que existen dentro de esos territorios en guerra. Ejemplo de eso podemos ver la situación de la intervención militar de la Federación Rusa y el enfrentamiento con Ucrania y la protección en alguna medida de algunas de las poblaciones y apropiación de los territorios en la defensa de intereses podríamos decir, de ciudadanos que en alguna medida son afines a este tipo de estados, o que prácticamente fueron parte de ese estado y poseen nacionalidades de esos estados. Luego vemos otro conflicto en el África, pero ahí ya no encontramos una situación de estado a estado, sino que encontramos una guerra de carácter intestina entre dos facciones determinadas que buscan en alguna medida hacerse del poder, y así generando un círculo vicioso que va de enfrentamiento en enfrentamiento, lo cual vemos que se ha producido recientemente y está en pleno desarrollo en el continente africano, en la región de Sudán. Entonces, y con la intervención de algunos, y amenaza de intervención de algunos estados limítrofes como Egipto o Etiopía, que alega de Sudán alguna parte del territorio. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con esos enfrentamientos con una posición de guerra entre dos estados y luego una guerra intestina dentro de un estado donde fuerzas militares de un lado y de otro se enfrentan entre sí para alcanzar poder? Y en medio de ello, ¿quién quedará? Básicamente encontramos a las poblaciones, a la población de carácter civil, que no tienen ninguna intervención dentro de los mismos, pero que sin embargo dentro de su territorio se producen situaciones alarmantes podríamos decir, de afección a esa población civil, inclusive que se ve afectada con su integridad física y con sus vidas, afectando a las familias, afectando a esos grupos de sociedad que entonces tendrán que buscar alguna protección, algún refugio
alguna forma de desplazarse hacia otros lugares, hacia otros estados que son ajenos a su propia nacionalidad. Y entonces, dentro de ese marco de guerra, de conflagración, de enfrentamientos, encontramos en alguna medida ya el diseño de figuras que se producen en el marco no solo del derecho internacional, sino que el derecho humanitario, para aliviar la situación difícil en la que se encuentran estas poblaciones civiles que atraviesan mares, que atraviesan desiertos, que atraviesan o buscan la manera de caminar y caminar para preservar lo que podemos decir es su bien supremo, su bien máximo, el bien protegido por todo el derecho humanitario a nivel mundial, como es la vida. Y entonces vamos a entrar a analizar cuáles son esas figuras que tienden a dar protección a las personas. ¿Cómo le vamos a denominar o cómo les denomina este derecho a estas personas que buscan protección bajo el amparo de una figura determinada y que tiene diferenciaciones bien específicas? Los voy a llevar entonces siempre al libro del doctor Larios Ochaita, en la 9ª parte. En la 9ª parte hablamos de la 8ª edición. 9ª parte, de las páginas 544 a la página 563. 544 a la página 563, en donde vamos a analizar figuras concretas, convenciones concretas, porque para poder crear la figura se llegó a una convención en donde se estableció un órgano internacional de protección con la normativa plenamente configurada para que pueda actuar como un órgano internacional creado por la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, dentro de esas figuras vamos a encontrar la figura del asilo, la figura de los refugiados, la figura de los desplazados, y luego vamos a entrar a analizar lo que es el derecho humanitario, a quién corresponde, cuál es la institución que se encarga de desarrollar todas las normas de este derecho humanitario y que es la que interviene en todo el tema de la guerra, toda vez que al derecho humanitario en sus inicios se le denominaba el derecho de la guerra porque era donde la Cruz Roja a nivel internacional intervenía en todo este flagelo de la guerra. Entremos entonces a la página 545 y vamos a hablar de lo que es el asilo. Cuando hablamos de asilo, hablamos de personas individuales, de familias, que son las que por cuestiones de carácter ideológico, por cuestiones de
convicciones de ideas se ven confrontadas y perseguidas como consecuencia de esa mentalidad, de ese acervo doctrinario que asimilan y que les permite fijar una posición frente a un gobierno o frente a políticas de Estado que cuestionan, y entonces como resultado de eso se ven perseguidos, se ven amenazados, y en el momento inclusive de ser perseguidos y de ser amenazados, y del momento extremo inclusive de ser detenidos y torturados como resultado de esas ideas propias, entonces que puede que en un momento dado que está en riesgo la vida, la integridad física que está siendo afectada como resultado de las torturas que se producen, y entonces al momento en que se da una oportunidad, estas personas pueden acudir, si están en el territorio nacional, pueden acudir a otro estado con la idea, o pueden trasladarse a otro estado y pedir en el mismo lo que se denomina el asilo político, para que se les brinde la protección necesaria y puedan ya a partir de ahí desarrollarse en su vida propia, teniendo un desarrollo personal, económico, jurídico, cultural, dentro de esa nación, bajo el esquema de protección de la figura del asilo. También podrían tener o darse la opción de encontrarse en un territorio, en el territorio contra el cual contienden, poder pedir en una embajada de un país, de un estado determinado, poder pedir el asilo diplomático. Entonces ya veremos en qué consiste un asilo territorial y luego en qué consiste el asilo diplomático, si las dos es una diferenciación dentro de la figura general de protección que es el asilo, o si sencillamente son figuras complementarias. Veamos, entonces vamos a leer lo que dice el doctor, y él determina el origen. Dice: es difícil determinar el origen exacto del asilo. En la antigüedad se caracterizó porque amparaba a todos los perseguidos por igual, cualquiera fuera la razón de esta persecución, delitos políticos o delitos de carácter común. ¿Cómo se llama? En el jorobado de Notre Dame vemos cómo las personas van pidiendo asilo en la iglesia esta que se quemó en Francia. Entonces, la idea o el concepto que gira alrededor de este concepto también, como un elemento esencial, es el amparo a los perseguidos
políticos, que en su momento fue perseguidos políticos y no había discriminación entre político y delito común. Sí por eso les digo de la iglesia de Notre Dame, dice, se otorgaba, dice el doctor, se otorgaba en los templos y lugares religiosos. En Grecia existieron templos famosos en los que se buscaba y otorgaba asilo. En templos de Zeus, en Arcadia, el templo de Apolo, en Efeso, el templo de Cadmo, en Tebas, etcétera. En Roma también existió, pero identificado con la persona del emperador, y así todo aquel que solamente tocara su estatua quedaba protegido. En la Edad Media, el amparo se buscaba en las iglesias cristianas. En todos los casos, la protección venía del carácter sagrado e inviolable del lugar. Roma tuvo la particularidad que en algún momento excluyó del asilo cierta clase de delitos comunes, tales como el homicidio, el adulterio, el rapto, etcétera, etcétera. Y aquí cita la fuente el doctor, que es de la Enciclopedia Omeva, del volumen 1, de la página 826. Ahí se puede abocar uno para ir ampliando todo el conocimiento con respecto al asilo que se produjo en tiempos antiguos y en la Edad Media. Dice, más reciente, podemos afirmar que el asilo es una institución cuya aceptación y aplicación ha florecido particularmente en la América Latina. Yendo más lejos, hasta podemos identificarla como institución jurídica propia al derecho internacional latinoamericano. Estados Unidos de Norteamérica nunca ha sido muy entusiasta a este respecto, aun cuando ocasionalmente ha concedido asilo diplomático en Etiopía, España y Hungría. En tales casos los caracteriza como huéspedes diplomáticos que han llegado a la embajada en ese caso de los Estados Unidos, en este tipo de estados, cuando las personas se han visto perseguidas por parte de las autoridades de esos estados. Los países europeos tienden a no reconocer su existencia, con excepción de España, que en junio de 1983 presentó al Congreso de los Diputados un proyecto de asilo que excluye a quienes hayan cometido delitos de terrorismo o contra la paz, a quienes sean culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de Naciones Unidas. Y además tiene de particular que esta ley unifica conceptos de asilado y refugiado. Es decir, como que les da un mismo tratamiento con elementos comunes, los cuales en sí son distintos, como veremos más adelante. Pero la ley en España les da un tratamiento similar. Vamos a ver cómo a través del decurso de la misma historia del derecho internacional, ha creado convenciones internacionales que incluyen la figura del asilo como un marco de protección importante dentro de sus respectivas convenciones. El doctor establece instrumentos internacionales. La existencia del derecho de asilo ha sido consagrado jurídicamente en el derecho internacional en los siguientes instrumentos.
y hace un listado de los instrumentos de una resolución de Naciones Unidas. Primero, refiere, imagínense ustedes, a 1880, un acuerdo que se produce en Bogotá con respecto al asilo internacional. Luego tenemos, en el año de 1928, ya en el siglo pasado, encontramos en la famosa Convención de La Habana de 1928, encontramos ya con un tratamiento mejor configurado y donde le dedican una serie de normas de carácter internacional a la figura del asilo dentro de esta convención, que es que se produce en la sexta conferencia internacional americana y en la cual Estados Unidos hace una reserva con relación al mismo. Luego tenemos la Convención de Montevideo. De estas convenciones ya hemos venido hablando a lo largo de todo el curso que nos toca, y hemos hablado de la Convención de La Habana de 1928, luego de la Convención de Montevideo, que es la que trata de los derechos y de los deberes de los estados, y dentro de los cuales también hace mención y hace referencia al derecho de protección, al derecho de asilo de las personas individuales. En el año de 1939 encontramos un tratado importante de asilo diplomático y de refugiados. Ahí integra también estas dos figuras, la figura del asilado o la figura del asilado, y del refugio y refugiado. Se referencia ahí en este tratado de 1939. Luego tenemos una convención en 1954 sobre asilo diplomático. Es el que se llevó a cabo como resultado de la 10ª Conferencia Interamericana realizada en Caracas y encontrándose en la actualidad en vigencia. Caracas, 28 de marzo de 1954, establece el doctor. Por último, tenemos resolución 2312 o 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas con relación al asilo territorial, aprobada por unanimidad el 14 de diciembre de 1967. Aquí hace referencia del asilo territorial. Las anteriores tratados y convenciones vemos que hace referencia al asilo diplomático. Y esta resolución en concreto nos habla y regula todo aquello que se refiere al asilo territorial. Son dos conceptos dentro de una figura determinada. Dice que Guatemala ratificó la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas por medio del decreto 13-83 el 24 de febrero de 1983. Entonces,
vimos el origen en el derecho antiguo, en la Edad Media, luego cómo las Naciones Unidas, cómo se trata en Europa la figura del asilo y con posterioridad hicimos referencia a los instrumentos jurídicos que sustentan el derecho de asilo y que va más allá porque en algunos casos se trata de la protección del refugio o del refugiado. Definamos el concepto de conformidad con lo que para ese efecto establece el doctor. Concepto de asilo. Y aquí viene la definición. Lo despliega, lo distiende en sus diferentes elementos para poder entender de qué se trata. El asilo, dice, es el amparo, eso es lo que subyace, el amparo, la protección, que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados o en sus bienes. Le da un tratamiento un tanto amplio de la persona y de lo que se relaciona con la persona, y en ese tiempo, en ese momento hablamos de los bienes jurídicos, propiedad, básicamente. El asilo, entonces, establece el doctor, equivale a protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad. No va a ser perseguido desde ningún punto de vista por autoridades, sino que básicamente será respetado, porque tiene protección de asilado en un lugar determinado. Dice, el asilo equivale a la protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad, de extraterritorialidad. Etimológicamente, asilo viene de la palabra griega asilón, que significa sitio inviolable. Cuando nos habla de la inmunidad, de la extraterritorialidad, está haciendo referencia a la idea del asilo diplomático, toda vez que la persona entra en la residencia, entra en el lugar físico donde funciona la embajada, que goza de inmunidad y que goza de extraterritorialidad, con la cual ninguna autoridad podrá penetrar la misma con la finalidad de extraer a la persona que está dentro en calidad de asilado. Condiciones para que se produzca el asilo. Estas condiciones son, para que se conceda el asilo, debe llenarse las condiciones siguientes. Debe de tratarse de un caso de urgencia. El solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos con los delitos políticos. El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes. Aparta, es decir, segrega
aparta los delitos ordinarios, los delitos comunes juzgados por tribunales ordinarios y lo que se consideran aquellos delitos de carácter político por los cuales está siendo perseguida la persona y su familia. El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe haber sido condenado por delitos comunes por los tribunales ordinarios y no debe haber cumplido la pena respectiva. El solicitante no debe ser desertor de fuerzas de tierra, mar y aire. La Convención sobre Asilo, Caracas, del 11 de marzo de 1954, lo establece en los artículos 1, 3, 5 y 6. Esa es la fuente, esa es la base, ese es el fundamento jurídico de estas condiciones. Es importante, dice el doctor, entender que en caso de urgencia, significa que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas. Así cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. Es la emergencia, la urgencia de protección a la vida, a la integridad física de la persona que está siendo acosada, que está siendo sometida, buscada por grupos civiles o por grupos de la autoridad de gobierno. La doctrina distingue entre asilo diplomático y asilo territorial. Aquí es donde nos da la diferencia que lo tiene como clasificación. Lo clasifica de dos formas: asilo territorial y asilo diplomático. Veamos de qué se trata el asilo territorial. Definamos el concepto, definamos la idea, esa estructura mental que se forma cuando hablamos de los términos asilo territorial. Y entonces el doctor dice que el asilo territorial se produce cuando las personas logran migrar al territorio extranjero y una vez en dicho territorio o al momento de ingresar a él, solicitan asilo en el Estado. Se van al territorio donde consideren que les darán la protección de vida y en el momento en que ingresan o posteriormente solicitan, ya estando dentro del territorio del Estado protector, solicitan el asilo territorial. Por eso es asilo territorial, porque ya lo realizan en el Estado al que ellos han elegido entrar para solicitar la protección, que es distinto del estado de donde vienen y es el estado persecutor. Se fundamenta en todo caso, todo estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente sin que por ello otro estado pueda hacer reclamo alguno, como es la Convención sobre el Asilo Territorial de Caracas, 28 de marzo de 1954. ¿Cuáles son los derechos que tiene el Estado asilante?
el Estado asilante tiene derecho a negar la extradición en el ejercicio mismo de la soberanía cuando al momento de calificar la solicitud determina que hay situaciones de riesgo para ese Estado otorgar el asilo. Calificar el delito como político, común o conexo. Ellos tienen derecho a realizar la calificación de la solicitud en la cual se establece que están solicitando por una persecución de carácter político. Y someter al asilado a una disciplina especial. ¿De qué se trata esta disciplina especial? Vigilancia para que no se dedique a actividades políticas o subversivas a través de declaraciones y reuniones, especialmente si su país de origen es vecino inmediato del Estado asilante. Esta medida puede llegar hasta el internamiento. Control, medidas disciplinarias, vigilancia para que no se esté realizando dentro del mismo, dentro de su territorio, actividades políticas, panfletarias, de reuniones de grupo que pongan en riesgo también al Estado con el otro Estado persecutor. Entonces, esos son los derechos que le caben al Estado asilante o el Estado que va a otorgar la protección o el asilo. Tenemos bien claro entonces que el asilo diplomático es el que se produce cuando la persona entra al territorio del Estado asilante y ahí presenta su solicitud de asilo, que será calificada por el propio Estado como una facultad que le asiste para otorgar asilo. Y ahora vamos a ver la otra figura de la clasificación, que es el asilo diplomático, para que vayamos diferenciándolos. Pudiera ser una pregunta de examen. Asilo diplomático, concepto, dice, el asilo diplomático, Convención sobre Asilo Territorial, artículo 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, dice, se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones, hablamos de embajadas, navíos de guerra. La persecución es tal que acude a un barco con la bandera del Estado que estime conveniente, en campamentos o aeronaves de otro Estado. Entonces es ahí donde encontramos la figura de o la intervención diplomática por parte del Estado asilante, quien acoge a quien solicita el asilo y dentro de sus instalaciones que gozan de inmunidad y gozan de extraterritorialidad, le otorga la figura de protección que será revisada con posterioridad, pero que en su inicio lo que se requiere es dar protección a la vida y la integridad física de la persona. Derechos del Estado asilante. Ya vimos calificar el delito, negar el asilo y calificar si se trata de un caso de urgencia. Exigir el salvoconducto correspondiente. Este salvoconducto correspondiente es que el que otorga
el Estado persecutor, vamos a decir, una vez revisadas las condiciones del asilado y una vez establecido que no, que esté limpio y que no tenga pendiente proceso común o ordinario en tribunales del Estado. Y entonces, una vez establecido, otorga salvoconducto. Dice, transportar y radicar al asilado en su propio territorio o en otro estado. Ese es un derecho. Y exigir garantías para el asilante por parte del estado territorial. Son derechos que tendrá el estado protector, el estado asilante con respecto a las personas que están solicitando el asilo. Obligaciones del estado asilante. El estado asilante, una vez concedido el asilo y obtenido el salvoconducto, tiene la obligación de asegurar la salida del asilado tan pronto como sea posible. Ya tiene el salvoconducto, puede acudir, puede realizar todas las acciones que tiendan a asegurar la salida del asilado. Trasladar al asilado fuera del país. No desembarcar al asilado dentro del estado territorial ni en lugar próximo a él, porque lo está poniendo en riesgo. Y no devolver al asilado a su país de origen. Convención sobre asilo diplomático. Ustedes conocen a un personaje, a un periodista llamado Julian Assange. Les pregunto, ¿están ahí o se durmieron? No, licenciado, no. Aquí estamos, licenciado. Buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias. Buenas tardes, Lic. No conocen a Julian Assange, un australiano, periodista, pero sí han escuchado los términos de Wikileaks. Wikileaks, sí, Lic. Sí, bueno, pues Julian Assange en algún momento tenía relación con este tipo de información que le llegaba, que era información bastante una información que afectaba directamente intereses, por lo que en el mismo había. Y entonces, como resultado de eso, le viene la persecución al extremo que en un momento determinado él busca asilo en la Embajada del Ecuador. Ese es el asilo diplomático. En la Embajada del Ecuador y en el tiempo del doctor Rafael Correa le otorgan el asilo diplomático y allí vive por un tiempo bastante largo el asilado, podríamos decir, Julian Assange, y sin embargo, por parte de las autoridades del Reino Unido, no le otorgan el salvoconducto para que él pudiera ser extraído con seguridad al territorio ecuatoriano, donde obtendría el asilo de permanencia en ese lugar, protegido por el Estado del Ecuador. Sin embargo, con el cambio de gobierno y llegado al poder un personaje oscuro, como se denomina,
al presidente de ese entonces, Lenín Moreno, revoca el asilo, deja sin protección al asilado, que en ese caso era este periodista, y lo entregan a las autoridades del Reino Unido y estos, en contubernio con los Estados Unidos, buscan en alguna medida juzgarlo en territorio estadounidense con los jueces estadounidenses de cualquiera de los estados Unidos que haya solicitado la extradición de Julian Assange. O sea que Julian Assange es el caso típico de un asilado diplomático a quien no se le otorgó el salvoconducto y a quien en su momento le revocaron el asilo y luego lo entregaron a sus detractores. Ese es el caso propio, el asilo diplomático, y de lo que se entiende como el salvoconducto, que es el documento que le va a permitir al embajador del lugar poder extraerlo y llevarlo a protección o al lugar de la protección en su propio estado. Entonces, tenemos claro ahí la figura del asilo diplomático y la figura del salvoconducto. ¿De acuerdo? No, quedó claro. Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Ah, bueno, entonces... Licenciado, ¿sí? No, solo para aportar. Fíjese que yo conocí a un señor de nacionalidad estadounidense y que dice que él participó en las guerras y él precisamente fue un desertor de la guerra. Entonces vino y pidió asilo aquí a Guatemala y lo acogieron acá, ¿verdad? Entonces él hizo una fundación de niños, o sea, trató de ayudar a los niños de acá de Guatemala. Ajá. Y es el señor que se llama Tío Juan, no sé si por ahí alguien lo ha escuchado. Ah, sí, he oído, sí. Sí, él entonces... No sabía que había formado parte del ejército. Sí, era antes. Él era un marín. Sí, participó en las guerras. Sí, sí. Precisamente bueno. Estaba acá. Y le dieron asilo acá, a pesar de que había sido un desertor del ejército estadounidense. Exactamente. Porque esta es una de las condiciones, no haber sido desertor del ejército. Pero qué bien que le dieron el asilo y la protección para que no fuera juzgado y condenado en los Estados Unidos. Bueno, entonces solo queda ver lo relacionado a los refugiados. Vamos a tratar de ahondar por ahí, de introducirnos a esta figura tan especial de refugiados y desplazados, que también pareciera que son que son idénticas, pero que sin embargo gozan de algunas diferencias que los hace propios en cuanto a su quehacer como parte de una figura del derecho internacional público que pretende dar protección a este tipo de personas que se desplazan como resultado de la guerra
buscan refugio regularmente al límite en las fronteras de los estados en conflicto. En el siglo pasado se produjo lo que se denominó una guerra étnica entre dos tribus. Permítame. Dentro de dos tribus, en un lugar o en un estado o en un país del continente africano, en donde se ven enfrentadas esas dos tribus, una Tutsi y la otra, no se me viene el nombre ahorita. Veamos. La población Hutu y la población Tutsi, en la cual la población Hutu somete, diezma, mata en un tiempo corto alrededor de 800,000 personas, lo que se llegó a denominar una masacre, pero más allá se estableció por parte de las Naciones Unidas que lo que se había ocasionado en ese enfrentamiento entre dos tribus intestinas que hacían vida en Ruanda había sido un genocidio al pretender diezmar, al pretender hacer desaparecer del plano territorial de ese estado a una de las etnias que existían en ese paso, en ese estado, en la cual la tribu Hutus sometió a la tribu Tutsi, a quien pretendió eliminar totalmente, y como resultado de eso se integra por parte de Naciones Unidas un tribunal especial para el juzgamiento de los crímenes de guerra y del genocidio llevado a cabo en Ruanda, ante el cual las grandes potencias guardaron silencio y, contrario a eso, se retiraron del país sin haber establecido una protección a la población Tutsi, que huía también. Entonces ahí lo que encontramos es que mucha población se desplazó, mucha ante el genocidio, ante la muerte, se fueron desplazando hacia los lugares fronterizos de los estados fronterizos limítrofe con el estado de Ruanda. Entonces ahí es donde encontramos, en primer lugar, un desplazamiento, encontramos a los desplazados que corrían por su vida, por salvar su vida, familias enteras, familias completas, que sin embargo al momento de desplazarse, huir, correr, eran abordadas por estos grupos de criminales y
prácticamente allí finalizaban sus vidas. Entonces, este es el genocidio, lo que se conoció como el genocidio de Ruanda, que al final del día, la ONU pues reacciona, pero ya sobre la base de unos 800,000 personas fallecidas a manos de estos personajes. Eso para ilustrarles un tanto en cuanto a lo que puede ser la tragedia misma de la guerra, en cuanto a que obliga a sus propios nacionales, como resultado de enfrentamientos intestinos, los obliga a migrar hacia territorio fronterizo, de estados fronterizos que de alguna u otra forma otorgan la protección a estas personas que vienen huyendo de la guerra, son desplazados, por eso se dice son desplazados de la guerra. Recuerdan ustedes que Guatemala vivió también un conflicto armado y como resultado de esa guerra, de ese conflicto de más de 60 años, 36 años, perdón, muchos nacionales de Occidente se vieron obligados a migrar, a desplazarse más bien, no migrar, a desplazarse hacia territorio mexicano, en donde fueron abordados por la Comar, que era una organización interna de refugiados mexicanos, y la ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Entonces, nuestros guatemaltecos inmersos dentro de un conflicto entre connacionales tuvieron, para salvar su vida y las de su familia y las de sus pequeños, emigrar hacia territorio mexicano. Sí tienen conocimiento ustedes de eso, ¿verdad? ¿Pregunto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces veamos qué son los refugiados y desplazados, según el doctor. Dice, mención especial nos merece el caso de los refugiados y de los desplazados. Son dos instituciones jurídicas similares a los asilados en sus consecuencias. Si no corren, mueren. El caso de los refugiados es objeto del punto siguiente. Los estados europeos, Canadá, Estados Unidos de América, no aceptan la institución jurídica del asilo, pero sí aceptan la institución jurídica internacional del refugio. No conceden asilo, sino más bien conceden el estatuto de refugiado. No hay asilado, sino que es el refugiado. Jurídica y prácticamente el refugiado determina, es un civil que no tiene nada que ver con un conflicto bélico y que tiene que emigrar porque es la única medida para proteger su vida y la vida de sus allegados. Generalmente, dice el doctor, se produce porque el territorio en el cual vive estas personas se convierten en el teatro de un conflicto bélico indiscriminado. Es decir,
es el territorio en donde se desenvuelve y desarrolla la guerra, dentro del cual se cruzan las balas provenientes de los fusiles de cada uno de los bandos. Y entonces, frente a eso, lo único que tienen que hacer las personas es buscar la manera de huir por sus vidas. Dice, en otros casos, como es la situación de los últimos años, 1995, 1999, en Yugoslavia, encontramos el éxodo de personas en calidad de refugiados, apátridas a veces, se debe precisamente a que estos grupos de personas están siendo perseguidos directamente. Este grupo de personas es la razón del conflicto. Fue lo que se produjo en Yugoslavia y en lo que al final produjo su segmentación. En la actualidad existen varias decenas de miles de refugiados en el mundo. En Centroamérica existen en Honduras, existen en México, existen en Costa Rica y Guatemala. A nivel de la comunidad internacional, existe en el seno de la ONU esa institución, esa instancia internacional que se denomina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, hubo la necesidad de crear un organismo de carácter internacional que atendiera todas las emergencias derivadas de estos desplazamientos, estas necesidades de refugio para atender a lo que se denominó refugiados. Dice que la Organización de Naciones Unidas, poco tiempo después de fundada, siguiendo la tradición de la Sociedad de Naciones, aceptó abiertamente que el problema de los refugiados encuadraba perfectamente entre los objetivos de la organización y que su intervención estaba acorde con el contenido de la Carta de las Naciones Unidas, que era la protección, y que la comunidad universal debería asumir la responsabilidad colectiva de las personas que huyesen de persecuciones por cualquier razón. De ahí nos hace referencia a los instrumentos legales. Algunas instituciones fueron coyunturales, fundamentaron instituciones posteriores de mayor raigambre y permanencia. Cronológicamente, los instrumentos internacionales e instituciones aparecieron en este orden. Durante la existencia de la Sociedad de Naciones, es decir, finalizó la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles, la fundación de la Sociedad de Naciones y durante su tiempo de vida encontramos que en 1921 aparece el Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para Refugiados. Ahí ya vemos. Y por supuesto, ya habíamos visto que en 1880 también hay una declaración de Bogotá con respecto al asilo y con relación al refugio. Se afirma, en 1922 se firmó el primer acuerdo de Ginebra referente a documentación. Aquí se incluye el pasaporte Nansen, cuyo objeto fue documentar a los emigrantes de la Unión Soviética que habían sido privados de nacionalidad rusa, y se les dio un certificado oficial sustitutivo del pasaporte para que pudiesen desplazarse.
1917, la Revolución Rusa, y como resultado de eso también el desplazamiento de una serie de personas pertenecientes a las diversas nacionalidades a las cuales les fue negada la nacionalidad rusa para poder permanecer en el mismo lugar. Y entonces la Sociedad de Naciones emite el acuerdo para que estos personajes o estas personas pudieran tener alguna documentación que los identificara como tales. En el 24 se firma el segundo acuerdo de Ginebra, cuyo objeto fue extender la cobertura de los pasaportes nanses a los armenios. Tomen en cuenta que Armenia forma parte o formó parte de lo que en su momento fue la Unión de Repúblicas Unidas Soviéticas. Se firma en 1926 el tercer acuerdo sobre refugiados. 1928 se firman en Ginebra varios acuerdos adicionales sobre refugiados y complementan los anteriores. Uno de ellos autoriza al alto comisionado de la Sociedad de Naciones para Refugiados testificar la identidad, estado y otras circunstancias de los refugiados y recomendarlos al país que los recibe. En 1930 se funda la Oficina Internacional Nansen para documentar con el pasaporte Nansen a los desplazados, a los refugiados. 1933 se firma la primera convención sobre refugiados en Ginebra y su objeto fue crear la Alta Comisaría de Refugiados de Alemania para proteger a los judíos. Esto es de no terminar. Esta convención se consolida con la Alta Comisaría de las Naciones, de la Sociedad de Naciones para los Refugiados en Alemania. Ya tomé en cuenta que en 1933 ya se venían produciendo una serie de actos que premonizaban la Segunda Guerra Mundial o apuntaban hacia ese desenlace fatal para la misma humanidad y sobre todo para determinados sectores que de alguna forma se identificaban como nacionales propios de un estado. Y entonces entre ellos encontrábamos judíos, encontrábamos polacos, se encontraban rumanos, gitanos, rusos, por su pensamiento contrario al Tercer Reich. Se afirma en 1939, ya a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, se firma un protocolo al Convenio de Ginebra sobre refugiados y en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados firman la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, UNRWA, para los desplazados. La Organización de Naciones Unidas, a partir de su fundación en 1945, emite en el año 1946 la resolución de la Asamblea creando las bases de la actividad de la Organización de Naciones Unidas en favor de refugiados. En 1946 también Naciones Unidas crea la Organización Internacional de Refugiados
y se afirma el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 1951 se firma la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 1954 se firma la Convención relativa a los apátridas, aquellos que no tienen, que como resultado de las circunstancias se quedaron sin patria. Y en 1967 se firma el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Nos vamos a quedar aquí porque ya casi llegamos al límite de nuestro tiempo y los veo el martes para continuar con estas figuras de protección implementada por la Sociedad de Naciones, implementada también por las Naciones Unidas. Así es de que los veo más tarde, los veo el día martes, deseándoles un fin de semana tranquilo y alegre, y nos vemos entonces, primero Dios, el martes. Cuídense mucho, solo le voy a pedir a la compañera Paula María Rodríguez Menéndez que se quede para que podamos revisar su examen, su primer examen parcial, que no fueron 18 puntos, son 10 puntos los que tiene como tal. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz Tenga tarde. buena tarde. Buenas tardes.